Hola a todos, vamos a empezar el caso clínico. Lo- Bueno, Jorge, empezá leyendo. Ahora todavía no veo, pero Ahí no ven. ahora está presentando dónde estamos todos nosotros. ¿Y ahora? No, sigue en el Meet. ¿Y ahí? No, No, todavía, doctora, solamente muestra la pantalla donde dice dejar de ¿dónde? presentar, o sea, el de Meet nomás. Ah, sabes que yo estoy haciendo mal. Puse presentar una ventana. Ahí. Yo puse mal. Ahí sí ven. Ahí sí, doctora. Ahí sí, doctora. ¿Podría ser un Dale. chiquín más grande? Jorge, empezá un poco. Doctora, ¿podría ser un chiquín más grande? Ahí. Ahí. Ahí está. Paciente de sexo masculino de 45 años de edad acude por cuadro de 2 horas de evolución de dificultad para deambulación, por pérdida de fuerza en miembro inferior izquierdo, dificultad para articular palabras, por lo que consulta. Bueno, díganme, pregúntenme. Motivo de consulta primero, ¿verdad? Sí, ¿cuál es el motivo de consulta? Era dificultad para hablar De ambulación. y dificultad para la marcha. Dificultad de marcha podría ser como nos van a decir nuestros pacientes. Dificultad para caminar. Para O caminar. dificultad para la marcha también puede ser. ¿Y qué más? Y decía lo más del La miembro pérdida de fuerza. de fuerza. Sí. Principalmente él tiene pérdida de fuerza, pero y por eso, o sea, que no le Dificultad para, permite caminar, ¿verdad? Entonces el dificultad para motivo de caminar. consulta va a ser dificultad para caminar, ¿verdad? O para deambular o para la marcha, ¿verdad? Realmente la marcha no usan tanto nuestros pacientes, van a venir a decirte que no está Para pudiendo caminar. caminar bien, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque tiene la pierna izquierda más débil, ¿verdad? ¿Sí? Y dificultad para articular las palabras, ¿verdad? Entonces, el motivo de consulta en este caso sería dificultad para caminar y hablar, ¿verdad? ¿Sí? Ya vamos a desarrollar cómo es y cómo se presentó esa dificultad, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, pero Bueno, ¿qué más? ahí, ahí no tenemos que agregar lo de dificultad en el miembro izquierdo que dijo. No. Eso vamos a desglosar en antecedentes de la enfermedad actual. El motivo de consulta es breve, ¿verdad? Es algo breve, corto, no tiene que tener muchas palabras, ¿sí? ¿Qué es lo que le trajo? A él le trajo que no puede caminar bien, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no puede caminar bien? Y porque tiene una dificultad. Eso vamos a explicar en el antecedente de la enfermedad actual, ¿sí? Ok, ok. Bueno, después, ¿qué más preguntan? Y empezamos con antecedentes patológicos personales. Sí. Sí, tiene. Recorda-se durante a infância ou adolescência teve alguma patologia, alguma enfermidade? No sabe referir. No sabe referir enfermedad de la infancia Y adolescencia. ni adolescencia. Y ahora siendo adulto no tiene asma, hipertensión, diabetes, alguna patología. Él ahora tiene
es hipertenso, Está es tratado. hipertenso y es Está diabético. tratado, está en tratamiento. Sí, está tratado. ¿Qué tratamiento tiene? Él está tratado con losartán 50-50. Losartán 50-50. Me corrigen si escribo mal porque estoy escribiendo rápido, ¿verdad? Y para la diabetes, él usa insulina glargina U300. ¿Y se adhiere a ambos tratamientos? Sí, es un tratamiento regular. En relación a respiración, ¿tiene algún síntoma, alguna enfermedad? No, no tiene nada respiratorio que se conozca. ¿Alguna cirugía realizada? ¿O internación? Niega cirugías previas. Niega. Y internaciones previas, tuvo una internación hace 2 años por una arritmia. Y preinfarto. Ustedes saben que el término preinfarto no existe, o sea, no hay una entidad de preinfarto. O sea que, cuando el paciente le refiere así, ustedes pueden poner dolor anginoso, ¿verdad? ¿Sí? No sabemos si infartó o no infartó, qué es lo que tuvo, ¿verdad? Pero él te está contando. Yo me interné hace 2 años, doctor, me dijeron que tuvo una arritmia o un preinfarto. Ese es popular, ¿verdad? Pero el preinfarto como figura no existe, ¿verdad? O sea, o es un infarto o es una angina, ¿verdad? Un síndrome coronario. Entonces ustedes pueden referir en la historia que él se internó hace 2 años por un dolor anginoso. Después, ¿qué más? En relación a la parte digestiva, ¿tiene No alguna tiene enfermedad? nada, no tiene ninguna enfermedad. Más de lo que estamos hablando acá. Alergia, No, acá ya puse lo, niega asma y alergias. Entonces ahora ya serían los hábitos fisiológicos. Sí, Orina otra enfermedad de bien, base no tiene. ¿Qué? Hábitos fisiológicos me decís, ¿verdad? sí, ¿Qué orina tal, qué bien, tal se va. orina y qué tal sabe de cuerpo? Y diuresis y catarsis conservada. en relación a los hábitos alimentares, ¿cómo es la alimentación? ¿Sí? Sigue la dieta. Respeta la dieta para patología de base. Registrando esses cursos. Fabricio, no te escuché. Es bebedor de álcool, tabaquista. E a gente vai ver. Parece que tenés un sonido al fondo de tu... Cuando aprendes, no sé qué. Él es bebedor social y de bebidas fermentadas. No llega a la embriaguez. Y es ex tabaquista. Abandonó. Há quanto tempo fumou? Fumó por 30 años aproximadamente. ¿Cuántos No, cigarrillos? 20 años, perdón, 20 años aproximadamente. Y abandonó hace 2 años. ¿Cuántos cigarrillos fumaba? Eh, 2 cigarrillos por día.
¿Qué más? ¿Alguna droga ilícita que consuma? No. Niega consumo de drogas. Y en cuanto a actividades físicas, realiza o es sedentario. No, es sedentario. Doutor, una consulta. En relación a ser tabaquista, la cantidad de cigarrillos por día o la cantidad de tiempo que fue fumador, ¿cuál es la influencia? No, influye igual. Igual tiene una carga tabáquica, digamos. O sea, no, realmente no se puede más calcular la carga tabáquica porque no es actual. Pero igual es importante porque el riesgo cardiovascular está al ser tabaquista igual. ¿Entendés? Porque Sí. el daño del tabaco, o sea, el daño se instala ya, ¿verdad? Vos al abandonar el hábito, lo que ya se dañó, digamos, está ahí, ¿verdad? Pero no, así es que no progrese esa enfermedad. Obviamente lo primero es abandonar el hábito, ¿verdad? Pero igual es un riesgo, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, si la persona fuma, igual a este caso, 2 cigarrillos por día durante 20 años, y una otra persona que fumó durante 5 años 2 cajas de cigarros, entonces el daño es prácticamente el mismo. Y los dos dejaron de fumar a 2 años. Y sí, prácticamente sí, es el mismo. El hecho de que haya estado fumando es el problema, ¿verdad? No es lo mismo este paciente si no fuera fumador, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Ok. Profe, Sí. pero en ese, por ejemplo, para factores de riesgo se hablaba sobre el IPA. O sea que si tiene IPA hasta 30, generalmente era para EPOC, y después si era más de 30 era más probable para cáncer. Y en este caso, por ejemplo, su IPA sería de 2 nomás. Sí, pero igual el hecho, o sea, eso es para EPOC o cáncer pulmonar, ¿verdad? Pero también el hecho de ser tabaquista o no es muy importante. ¿Para qué? Para riesgo cardiovascular. Sí, ¿Entendés? yo había leído ese de la ley del IPA, del índice, que no importa la cantidad, puede ser desde un cigarrillo ya se le considera ya tabaquista y que ya hay riesgo. Claro, eso siempre hay riesgo, ¿verdad? Ahora, tiene más riesgo para eso es el índice, tiene mayor riesgo o menor riesgo. Obviamente no es lo mismo un paciente que fumó un cigarrillo, no sé, exagerando, ¿verdad? En toda su vida, que uno que fumó todos los días de su vida, ¿verdad? Pero igual, para riesgo cardiovascular, el hecho de que sea fumador o que haya fumado, mira, porque él fumó 20 años, ¿verdad? Es ya riesgo cardiovascular, ¿sí? ¿Está bien? Pero obviamente es un riesgo modificable. Él al abandonar el tabaco está, digamos, disminuyendo uno, ¿verdad? Sí. No sé si se me entendió o no tanto. Sí. Bueno, seguimos. ¿Qué más le van a preguntar? En relación a los hábitos sexuales, ¿es promíscuo, sexo desprotegido, protegido, es casado, No, soltero? él es casado. No refiere a hábitos sexuales de riesgo. Después, En relación a los otros hábitos, ¿cómo es su vivienda? ¿Es rural, urbano? es ¿Cómo es? moderna. Casa moderna. Es una vivienda moderna, sí. Doctora, ¿cuál era la profesión del paciente? Él es ingeniero. Ingeniero. Después, ¿Tiene hijos? tiene 2 hijos. ¿Tiene alguna enfermedad? No, están sanos.
Los vivos padres. y sanos. Los padres ¿Qué están edad vivos. tienen los hijos? Tienen 10 y 15 años. En este caso, doctora, ¿cuál es la relación de la edad de los hijos con los pacientes? ¿Tiene alguna cosa o no? No, no tiene una relación. ¿Y su papá y su mamá son vivos? ¿Tienen Los Sí, alguna los padres. enfermedad? padres están vivos Y tiene hermanos. y tiene hermanos. O sea, las patologías de sus padres es lo que tenemos que saber primero. Sus padres tienen hipertensión y diabetes. Ambos. Sí, y su papá infartó. ¿Qué clase de diabetes mellitus tienen sus padres? Diabetes tipo 2. Difícilmente que el paciente te diga qué tipo de diabetes tiene, ¿verdad? Pero sí, vamos a decir que sabía. Diabetes tipo 2 y padre con cardiopatía isquémica. Tanto la madre también tuvo hipertensión y diabetes. Sí, la mamá también tiene hipertensión y diabetes. ¿Y los hermanos están sanos? Sí, están sanos. ¿Cuántos hermanos tiene ellos? 2, ahí puse, hermanos 2, vivos y sanos. Después, Y ahora tenemos que hacer el antecedente de la enfermedad actual. bueno, pregúntenme. ¿Desde hace cuántos días que presenta la dificultad para hablar? 2 horas. Y para Fue, caminar también. A caminar también. ¿Fue de inicio brusco o fue progresando? De inicio brusco. ¿Qué estaba haciendo ¿Vino cuando caminando a la consulta o alguien lo trajo? No, le trae su cuñado. Cuadro de 2 horas de evolución es traído por familiar. Cuadro de 2 horas de evolución de, estoy anotando todo lo que me están preguntando. Inicio súbito. Después, ¿Qué estaba haciendo cuando pasó? en reposo. ¿Tuvo alguna situación de estrés, alguna discusión en familia? No, ¿No se desmayó, no perdió la conciencia en algún momento? no. ¿Algún otro síntoma que haya sentido? No, La, solamente eso. Debilidad de su miembro inferior izquierdo y ahí intentó deambular, no pudo. Y, y la dificultad para hablar, para articular las palabras. ¿Cómo vamos a poner acá? Cuadro 2 horas de evolución de inicio súbito en reposo de... Imposibilidad de marcha y disartria. ¿Siente mareo, vértigo? No, no sintió mareo ni vértigo. Acompañado de Disartria, ¿verdad? disartria. Muy bien. Después, Dolor de cabeza, profe. no tuvo tampoco dolor de cabeza.
palpitaciones, náuseas, vómitos, Palpitaciones, sí tuvo. Tuvo palpitaciones. náuseas, vómitos, no tuvo. Palpitaciones. No, no tuvo vómitos ni náuseas. ¿Algo más? Fiebre, sudoración. Fiebre, ¿por qué le preguntarías, por ejemplo? ¿O por qué pondrías en la historia? Y para descartar si podría ser de algún origen infeccioso. ¿Cómo qué, por ejemplo? Y no sé si, o sea, es muy relativo para que, por ejemplo, por una bacteriemia o Un absceso cerebral. sí, Podría ser. Bueno, vamos a poner fiebre. ¿Qué más? sudoración. Sudoración, ¿por qué? Por la fiebre. Todos los síntomas que negamos tienen que estar relacionados al cuadro. Tampoco vamos a poner todos los síntomas habidos y por haber, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fiebre, bueno, te doy, puede ser un absceso cerebral, ¿verdad? Rarísimo, pero puede ser. Porque no va a ser súbito esto. Pero de 2 horas. Eh, Pero está bien, podemos poner. ¿Presentó alguna confusión mental? No, eso pusimos, bueno, pérdida de la conciencia, pusimos, vamos a poner niega alteración de la conciencia, en eso ya entra lo que está diciendo Fabricio, ¿verdad? Si estuvo confuso o no, ¿verdad? Después, ¿Alguna alteración de la visión? muy bien, Fabri, no, no tuvo tampoco visión borrosa. Y de la audición, profe, acúfeno. No, no tuvo acúfenos tampoco. Profe, ahí al palpitaciones creo que no le pusimos. Sí le puse, ya está, acompañado Ah, de infarto y de palpitaciones. Después, ¿qué más? ¿las palpitaciones vinieron antes o después de la dificultad para caminar? La verdad que no sabe referir. Por eso dice que en el momento sintió también palpitaciones. ¿es la primera vez que le da un cuadro similar? De dificultad para la marcha, sí. ¿Estamos? E creio que sim, doutora. Bueno, voy a leer entonces. Él es casado, ingeniero de 45 años, ¿verdad? Tiene dificultad viene por dificultad para caminar y hablar, no sabe referir ninguna enfermedad en la infancia y la adolescencia, es hipertenso en tratamiento regular con losartán 50 miligramos cada 12 horas, diabetes tipo 2 en tratamiento regular con insulina glargina U300. Acá falta preguntarle, en los dos siempre tienen que preguntarle hace cuánto tiempo tiene la enfermedad, ¿sí? No es lo mismo una diabetes de inicio reciente que una diabetes de larga data, ¿verdad? Segundo, no saben la dosis en la que usa la insulina tampoco, ¿verdad? Si el paciente no te sabe referir la dosis, probablemente no esté aplicándose en forma regular, aunque te diga que se está aplicando en forma regular, ¿verdad? O sea, le faltó acá. Diabetes tipo 2 en tratamiento regular con insulina glargina, U320 unidades al día, ¿en qué horario se aplica también? ¿Sí?
Niega asma y alergias a medicamentos de uso común. Cirugías previas niega, internaciones previas, tuvo una internación hace 2 años por una arritmia que no sabe referir cuál es, porque, no, evidentemente, y dolor tipo anginoso, ¿verdad? ¿Sí? Hábito fisiológico, diuresis y catarsis conservada, respeta dieta para la patología de base, es sedentario, es bebedor social de bebidas fermentadas, no llegando a la embriaguez, ex-tabaquista, abandonó el hábito hace 2 años, fumó por 20 años aproximadamente 2 cigarrillos al día, niega consumo de drogas ilícitas, no refiere a hábitos sexuales de riesgo. Vive en una vivienda moderna, tiene 2 hijos vivos y sanos, padres vivos con hipertensión y diabetes, el padre con cardiopatía isquémica, 2 hermanos vivos y sanos. Refiere a un cuadro de 2 horas de evolución de inicio súbito en reposo de dificultad para la deambulación por debilidad del miembro inferior izquierdo, acompañado de disartria y palpitaciones, extraído por familiar a la urgencia, niega estrés, alteración de la conciencia, mareo, cefalea, vómitos, náusea, fiebre, visión borrosa, acúfeno y niega un cuadro similar anterior. Yo creo que está prácticamente completo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a lo que es el examen físico, ¿sí? Leo un poco, Juan. Examen físico. Presión arterial 180-90 milímetros de mercurio. Frecuencia cardíaca 112 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria 16 por minuto. En ACV, R1 y R2, hiperfonético, ritmo regular, asincrónico, con pulso periférico. Sistema nervioso central, paresia facio braquiocrural izquierda, disartria, Glasgow 15 de 15. Bueno, ¿qué es lo que le llama la atención del examen físico? Obviamente el resto del examen está normal, ¿verdad? ¿Sí? Primero que todo, la presión arterial, profe, y la frecuencia cardíaca. Muy bien. Primero lo que acá dice presión arterial, ¿cómo está? Súper hipertenso, ¿verdad? Segundo, la frecuencia cardíaca, dice Juan. La frecuencia cardíaca está taquicárdico, ¿verdad? Pero es importante que acá también se ponga ¿qué? Temperatura. Sí, temperatura también, pero ¿qué más? El pulso. Muy bien, Alexandre, muy bien. El pulso, ¿verdad? Porque justo abajo vos leíste y dijiste que era asincrónico, o sea, tenemos que saber cuánto tiene de pulso, ¿sí? Cuánto tiene de frecuencia cardíaca y cuánto tiene de pulso. Ponele 100 latidos por minuto, 100 por minuto, ¿verdad? Hay 1000 pulsos, bueno, 100 latidos por minuto, ¿verdad? ¿Entienden? Sí, entonces acá nos faltó cuánto es el pulso. Siempre tienen que hacer esa diferencia, ¿verdad? Después la temperatura que dijo Jorge, porque hay que hablar de signos vitales, ¿verdad? Profe, en ese caso ahora tenemos que agregarle la saturación, ¿no? No, Juan, la saturación no es signo vital, pero sí, si pueden controlarle al paciente al llegar, es súper importante, ahora con lo del COVID más todavía, ¿verdad? Pero es importante la saturación, pero no está dentro de signos vitales. Si vos lees la literatura, te dice signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, ¿sí? Eso habla de signos vitales, ¿sí? Entonces, pero sí, es más, para mí un signo vital también, si me preguntaba, controlarle la glicemia a todos los pacientes que llegan, ¿verdad? ¿Entendés? Si ustedes están haciendo un ingreso, es súper importante que le controlen la glicemia a los pacientes, ¿verdad? Millones de veces así detectamos al azar diabetes, que es también una pandemia, ¿verdad? Bueno, seguimos. ¿Qué es otra cosa que les parece llamativo acá? Los ruidos cardíacos hiperfonéticos. Está hiperfonético, ¿verdad? Sí, está hiperfonético. ¿Sí? Después, ¿qué más? El pulso con la frecuencia está sincrónico, pero ya hablamos antes. Sí, muy bien, Alexander, pero acá está descrito, ¿verdad? O sea, que el ritmo está irregular, ¿sí? Y es asincrónico con el pulso periférico. O también se puede decir de otra forma. Por ejemplo, si ustedes al auscultar el área cardíaca están palpando el pulso radial, no sé, derecho,
ponele, ¿verdad? Porque siempre uno se coloca al lado derecho del paciente, entonces por lo general está palpando o la radial o la humeral derecha, ¿verdad? Dependiendo, ¿sí? Entonces, si le palpa, entonces puede decir pulso radial derecho asincrónico con el área central. Así también se puede escribir, ¿sí? Y acá le falta al examen físico cómo es los pulsos, cómo son los pulsos entre sí. O sea, si vos estás palpando el pulso radial derecho, luego de ver si es sincrónico o no con el área central, tienen que ver si es sincrónico o no con los otros pulsos, ¿sí? Por lo menos con el pulso radial izquierdo, ¿verdad? Profe, Entonces, y en ese caso no hace falta describir cómo es el pulso. sí, hay que describir cómo es el pulso, sí, exactamente, sí. La intensidad del pulso, espérame que voy a conectar mi computadora, porque se está por acabar mi batería. Sí, la amplitud, la intensidad, todo, sí. Ahora ya estoy. Sí, hay que describir también. Y después, ¿qué más les llama la atención acá? Doctora, eso que hizo ya se ve, ¿qué sería? O sea, ¿ya es su diagnóstico o cómo? No, esto significa aparato cardiovascular. Ah, Y esto es el sistema nervioso central, ¿verdad? ok. Genial. Sí. La descripción del sistema nervioso central. Bueno, después, ¿qué más llama la atención? Entonces acá les dije, ya pueden describir de las dos maneras. Pueden decir en área central, el área central es asincrónico con el área periférica, ¿verdad? Y doctora, antes de eso no debería, después de los signos vitales, estar la ectoscopía. Sí. Tiene que estar, este es más breve nomás, pero tiene que estar ectoscopía, después empieza cabeza, cuello, tórax, y dentro del tórax se describe aparato cardiovascular. Ustedes tienen que tener eso en su formato de historia clínica, ¿verdad? Sí, Le pasó la doctora ayer, sí. y para el examen, ¿cómo vamos a usar este formato o el otro? El formato que le dio la doctora ayer era el que es el mismo que este, solamente que este es un examen más breve, solamente para discutir la patología de este paciente, ¿verdad? El resto es normal, O sea, ¿entiendes? no influyen en nuestro diagnóstico. ¿Cómo? No entendí, Jorge. No va a influir entonces en nuestro diagnóstico. O sea, no tiene nada alterado en cabeza, cuello, ni el resto, ¿entendés? Por eso no está descrito. Por eso no está descrito, ¿sí? No sé si te respondí. Vos en el examen vas a poner todo, ¿verdad? Por eso es que yo le dije a Emily que tengan preparado un examen físico normal. Entonces vos en el examen físico tenés que poner la ectoscopia. Espera que acá moví todo. No creo que no tengan, porque yo tengo el formato que ustedes usan. Y es el mismo que este, solamente este está resumido. Acá ectoscopía. ¿No tienen? ¿Por qué? Sí tenemos uno, pero, o sea, es más general de todo, tiene acá. ¿Cómo es más general, Jorge? Y dice ectoscopía, primero está grupo etario, y adolescente, adulto joven, adulto mayor. Proyecta un poco. Sexo. Ahí hay que proyectarlo. Proyecta un poco. Ok. Por cierto, el interrogatorio de hoy terminaron en 21 minutos. Proyecta un poco, Jorge, lo que tenés. Se ve ahí. No, yo no estoy viendo todavía. Sí, el mismo que yo tengo. Ya. Acá empieza el examen físico, peso, talla, IMC, signos y después la lactoscopía.
Sí, Después cabe. está bien. Entonces vos describís al paciente así, sube un poco más. Ah, no, ahí abajo, ahí. Vos le decís al paciente, por ejemplo, adulto mayor, pero este no era un adulto mayor, este es un adulto joven, porque tiene 45 años nomás. ¿Sí? Adulto joven de sexo masculino, lúcido, ¿verdad? Porque decía Glasgow 15-15, entonces él estaba lúcido, lúcido, de fase simétrica, o él decía afectación facial, no, solamente la pierna, de fase simétrica, ¿verdad? Normosómico, ¿verdad? Eutrófico, a menos que yo te diga, ¿sabes qué? Es obeso. ¿Verdad? Pero yo no te dije eso, ¿sí? Eutrófico, que adopta en la posición de cúbito, porque al llegar al paciente le acostás por lo general, ¿verdad? O llega en silla de ruedas, eso también, ¿verdad? Entonces vas a poner en posición sentada, ¿verdad? Llama la atención. ¿Y qué es lo que te llama la atención? ¿Sí? Aparenta ser aparenta aportar patología aguda. Ahí abajo escribí un poco ahora. No, por ahí hice la impresión, yo quiero modificar con mi cursor. Abajo al 9 poné y escribí. Jorge. Acá. Abajo, ahí. Borrar el 10. Y escribí ahora lo que es el paciente. Borrar el 10. Paciente, vas a poner adulto joven. ¿Era varón o no? Sí, varón. Entonces, sexo masculino. Lúcido. Colaborador, sí, súper bien. Después. Fase simétrica. Profe, no parece lo que tenía el desde la cara, ¿verdad? ¿Mm? Para mí que era la pierna, nomás a ver un poco al examen. No me acuerdo. Porque yo Ah, le no, vi dice fascio, dice. Sí, fascio. sistema nervioso. Sí, parecía fascio, tienes razón. Fascio brachiocrural izquierda. Entonces no va a ser una fascie simétrica. Fumador de pibo, no tiene que ser, ¿verdad? Sí, puede ser. Puede ser un fumador de pipa porque cae el lado derecho. O podés poner, por ejemplo, fascie asimétrica por, no sé, hay que ver si está afectado, si tiene por desviación de la comisura labial, por ejemplo. Acuérdense que la comisura labial se desvía del otro lado, ¿sí? O sea, si él te dice que es la afectación en fascio brachiocrural izquierda, ¿verdad? Entonces la desviación de la comisura va a ser a la derecha. ¿Por qué? Porque los músculos del lado izquierdo es lo que no funcionan. Entonces el lado derecho se contrae todo y trae la comisura hacia la derecha. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, doctora. Está acostado el paciente, ¿verdad? ¿Cómo? Estaba acostado nuestro paciente. Sí, estaba acostado. Entonces, desviación, fascia asimétrica por desviación de la comisura labial a la derecha. Se A la desvía. derecha. Sí, eso es lo que les dije. Cuando ustedes tienen la caída lado izquierdo, ¿verdad? Esto se cae, estos músculos nomás funcionan, ¿verdad? Entonces, este músculo se va a contraer y se va a estirar la comisura al lado derecho, ¿sí? Porque el lado izquierdo es lo que no funciona, ¿sí? Esto está simétrico porque los dos músculos funcionan, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, Sí, entiendo, Pero doctor. Sí. el paciente que tiene asimetría, ¿por qué lado está el afectado del paciente? No entendí qué dijiste, Jorge. ¿El paciente que qué? ¿Qué lado está afectado del paciente ahora? Él tiene una paresia facio-brachiocrural izquierda, dice el examen físico. Entonces, sí o sí, la desviación de la comisura labial tiene que ser a la derecha. ¿Sí? Entonces, tenés que poner paciente adulto joven, de sexo masculino, lúcido, colaborador, Glasgow 15-15, con fascie asimétrica, con fascie, él es el que tiene la fascie,
con fascie asimétrica a expensas o por desviación de la comisura labial al lado derecho o del lado derecho, o a la derecha también se puede decir. Esa afectación derecha no hace La falta. afectación es izquierda, Jorge. La afectación es izquierda. Pero eso no hace falta que se ponga en la actoscopía. Él no me está poniendo, pero eso no se pone. Yo no me puse para sacar, no, para no. ¿Sí? Normosómico. Normosómico, eutrófico. ¿Sí? Profe, ¿y en qué caso se pone si la posición es de cúbito activo o pasivo? Bueno, el decúbito dorsal activo es que el paciente que está acostado, decúbito dorsal, pero se puede mover, ¿verdad? Y le pedimos. Y el pasivo es el que está planchado. Un comatoso, por ejemplo, es un decúbito dorsal pasivo porque no se puede mover. ¿Sí? Y lo de indiferente obligado. Y eso es activo, es el que se puede mover o no. Indiferente es el que le da igual estar de un lado al otro porque no tiene ni una adopta ni una posición. Pero puede ser activo, preferente del lado izquierdo, por ejemplo, porque del lado derecho tiene una lesión y no se puede acostar del lado derecho. Un ejemplo que les doy. Entonces, activo o pasivo es si se puede mover o no, ¿verdad? Indiferente o preferencial es si es que, indiferente es que le da igual cualquier posición, ¿verdad? Y preferencial es que prefiere una posición, ya sea por una lesión, por un derrame, por lo que fuera, ¿sí? Entonces ahí ponemos paciente adulto joven del sexo masculino, lúcido, colaborador, Glasgow, 15 de 15, realmente... ¿Qué pusiste ahí? No entiendo nada. Con fascie asimétrica por desviación de la comisura labial del lado derecho, normosómico eutrófico, espérame que Fabricio, adopta la posición de decúbito dorsal. Él puede ser pasivo o puede ser activo realmente porque el otro lado de su cuerpo se mueve. Hay que ver si él logra o no colocarse de un lado o del otro, ¿entendés? Pero si él logra colocarse, moverse, eso van a evaluar ustedes que probablemente sí, porque si tiene un lado que está moviéndose, él va a poder moverse, entonces va a ser activo, ¿verdad? Y hay que ver si prefiere o no, y que probablemente sea indiferente, porque él pues no tiene dolor, ¿verdad? ¿Sí? Por lo general la preferencia es por el dolor o por la dificultad respiratoria o por alguna lesión, ¿verdad? Por ejemplo, el paciente, no sé, el paciente que tiene una litiasis renal del lado derecho, jamás se te va a acostar del lado derecho, se va a querer acostarse del lado izquierdo, ¿sí? Un paciente que tenga un derrame pleural del lado izquierdo, se va a acostar del lado izquierdo. ¿Para qué? Para ventilar mejor el pulmón derecho y así tener menos disnea. ¿Entienden? Eso es lo preferencial, ¿sí? Hola. Sí, doctora. ¿Se entiende? Sí, doctora, se entiende. Bueno, y a él va a llama la atención, si es que les llama la atención algo, por ejemplo, no sé, tiene una lesión o tiene alguna mancha o tiene una vía periférica, algo que les llame la atención al paciente. Él lo que va a llamar la atención es, por ejemplo, puede ser que el brazo tenga caído, eso es por lo general el paciente, porque él tiene una paresia facio-brachiocrural, ¿verdad? O sea, no tiene fuerza de ese lado, puede venir con el brazo caído, la pierna arrastrando, pero como el paciente ya está acostado, es difícil que ustedes vean eso, porque ustedes ahora le vieron al paciente acostado en teoría, ¿sí? ¿Sí? Entonces puede que no les llame nada la atención, ¿verdad? Pero sí es la impresión ahí, tienen que poner, impresiona ser portador de patología aguda, ¿verdad? Porque esto es agudísimo, ¿verdad? ¿Sí? Inclusive pueden ponerle que les ven ahora a ustedes llegando a la urgencia. Entonces, si no tienen ni una vía periférica, ni un catéter, nada, no dicen tampoco. O sea, pero si ven, eso también se describe acá, ¿verdad?
Porque la ectoscopía es como vos, cuando vos llegás, cómo le ves al paciente, sin tocarle, sin hablarle, sin nada, qué es lo que ves. Inclusive, ahí le falta paciente adulto joven de sexo masculino. Primero luego se pone, este orden igual está bien, ¿verdad? Pero por lo general yo suelo poner paciente, sexo masculino, adulto, joven, cuya edad cronológica coincide con la biológica. O sea, el paciente te dice que tiene 45 años y parece de 45 años. ¿Entendés? ¿Cómo era paciente de? Por ejemplo, paciente de sexo masculino, adulto joven, cuya edad cronológica coincide con la biológica. Eso le falta a esto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Hay pacientes que tienen 40 y parecen de 80, ¿verdad? Entonces vos ves, entonces sí, no parece su edad, ¿sí? Coincide O con la hay biológica. mujeres que tienen 60 y parecen 40 porque están todas tuneadas, ¿verdad? Eso también es, ¿sí? Coincide con la biológica, Jorge. ¿Entienden? Bueno, y después, eso, ¿verdad? Impresión de hacer patología aguda, crónica agudizada, lo que a ustedes les parece, ¿sí? Profe, ¿y la vía venosa periférica o la sonda y eso dónde mismo le colocamos? Bueno, ponerle que yo describí así porque es un paciente que ahora llegó a la urgencia, ustedes le vieron, pero ponerle que es un paciente que sube la urgencia a la sala. Por lo general, pues ya sube por lo menos con vía periférica. Entonces ahí adoptan el lecho la posición de decúbito dorsal activo o pasivo, indiferente, activo o indiferente, ¿verdad? Porque probablemente él se pueda mover, ¿sí? Activo e indiferente, porque aparte de eso no dice plejía, dice paresia, ¿sí? Entonces probablemente él se pueda remover, ¿verdad? Adopta en el hecho la posición de decúbito dorsal activo e indiferente y ahí le pones porta vía periférica en brazo izquierdo, por ejemplo. Sonda vesical y, no sé, sonda nasogástrica, ¿sí? ¿Sí? No es zona, sonda es. Perdón, con S es. ¿Está bien? Pueden poner que está con cánula nasal, también ya creo que puso nasal también, ¿entienden? Lo que ustedes ven. La ectoscopía es cuando vos llegás y le mirás al paciente qué es lo que ves. Es una impresión del médico, ¿sí? O sea, ustedes pueden poner aparenta patología aguda y pudo haber sido una crónica también, pero eso es lo que a ustedes les impresiona, ¿entienden? ¿Sí? O sea que en esta parte no hay mucho que, digamos, refutar. ¿Qué sería esto de crónica agudizada, pero que está en resolución? Bueno, realmente no usamos tanto eso, lo que usamos más es aguda, crónica agudizada, ¿verdad? Pero sí puede usar en resolución. Por ejemplo, el enfermo renal crónico, que se conoce crónico hace 1000 años y ahora viene por un síndrome urémico, ¿verdad? ¿Sí? Pero ponerle que ya se dializó 2 veces en la urgencia y ahora recién vos le estás viendo, ¿verdad? Ese es un crónico agudizado porque empeoró su enfermedad renal crónica que ya tiene hace mucho tiempo, que ya está empezando a resolverse, pues ya no está con los síntomas del síndrome urémico, ¿verdad? Pero sigue, por ejemplo, con dificultad respiratoria por sobrecarga, ¿verdad? ¿Entendés más o menos, Jorge? Sí, doctor, entiendo. ¿Sí? Ya. Genial. ¿Estamos? Sí. Y después de eso va todo esto. Doutora, Esto que vos dijiste. Espera un poco, Jorge. No vaya a descompartir todavía. doutora, Sí, Fabricio. e naquela hora ali que habla de la face de la persona, do paciente, e não vamos poner, não há necessidade de poner que o outro lado, o lado esquerdo que está com paralisia,
No, no hace falta, no hace falta. No. Porque acordate que la ectoscopía es sin tocarle al paciente, ¿entendés? Ok. Vos, en teoría, al mirarle, vos no vas a saber que está afectado al lado izquierdo. Vos vas a suponer que está afectado al lado izquierdo. ¿Entendés, Fabricio? Sí, El problema que compreendi. ustedes no están nomás con el paciente, ¿verdad? Es ponerle que vos te subí, no sé, acudí al llamado, llega el paciente, acudí al llamado y le mirás. Y le mirás y ves que tiene desviado la comisura labial hacia la derecha. Entonces, sí, este seguro que tiene afectado al lado izquierdo, pero vos no sabés eso hasta que le toques al paciente. Certo. Ok, gracias. Entonces, vos le vas a tocar al paciente ahora recién en el examen físico y eso vas a describir en sistema nervioso central. ¿Entendés, Fabricio? Sí, entendi. Entonces, la ectoscopía es al mirar al paciente sin tocarle. Ustedes no le tocan al paciente todavía ahí, ¿sí? Ok. Doutora, Sí. em estado de consciência, quando se habla que está lúcido, hace falta meter que está orientado em tempo e espaço ou não? Sí, hace falta. Tiene Porque que la meter. lucidez, mira, por ejemplo, te va a pasar cuando vos le interrogues a los adultos mayores, Rafael. Por ejemplo, el paciente de 80 años, ¿verdad? No sé, ponele. Vos le hablas y se acuerda cómo se llama, dónde vive o dónde vivió en su infancia. Pero de repente le preguntas qué año estamos y no vas a saber. Pero él te responde todas las cosas. ¿Qué preguntó qué desayunó esta mañana? Y no se acuerda. ¿Sí? Entendo. Sí. Entonces es importante poner eso, ¿verdad? Lúcido, ubicado en tiempo, espacio y persona, así lo se pone. Entonces vos le preguntas, ¿cómo te llamas? Fulano tal. ¿Cuántos años tenés? Súper bien. ¿Dónde estamos? Decirle. Te dice, estamos en el hospital, te dice. Ah, súper bien. ¿Y qué año estamos? ¿Qué año? O a veces, ¿qué mes? No le vaya a preguntar la fecha. A mí ahora mismo me pregunta la fecha, tengo que mirar mi celular. Pero preguntarle qué mes, ¿verdad? El mes yo sé, ¿verdad? Pero, y el paciente adulto mayor, ahí se pierde, ¿sí? Entonces, lúcido, ubicado em tempo, espaço e persona. Sí, así mismo. Perfeito. Baja un poco más, Jorge, vamos a revisar todo ya. ¿Qué otra pregunta tienen de esta parte? Y de cabeza, y eso tenemos que Normocéfalo es lo más común, ¿verdad? ¿Sí? Macrocefalia a nuestra edad adulto, medio difícil, ¿verdad? Que veas. A menos, en pediatría sí, ¿verdad? Cuando hay hidrocefalia, eso ustedes van a ver los niños que tienen una macrocefalia o microcefalia. Pero a nuestra edad es medio difícil, pero no quiero decirles que no van a ver nunca. Yo vi en mi vida un soldado que tenía dolicocefalia, que es el aumento del diámetro anteroposterior, ¿verdad? Que es el popular cabeza de balón, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Arnold? Más o menos así, ¿verdad? Sí, Sí. pero ese era así. Sí, pero este es al revés. Bueno, y entonces tienen que conocer, pero es muy raro, ¿verdad? No, la mayoría de normocéfalos en pediatría van a ver más alteraciones porque los huesos todavía no están obviamente consolidados, no están todavía, ay, no me viene la palabra, pero entienden ya, ¿verdad? No están solidificados todavía, entonces hay esa alteración, ¿verdad? Sí. Pero sí, deformidades sí van a haber, por ejemplo, en adultos mayores, ¿sí? Por traumatismos, por craneotomía, sí van a ver que hay los operados de tumores, eso tienen todo una parte abombada, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? O excavada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? Después, ¿qué más? Poesía, aparato ocular, nariz. Nariz, por lo general, se describe que las fosas nasales están libres y permeables. Eso es lo más importante que tienen que describir, ¿sí? No hay secreciones, si no hay aleteo nasal, eso es lo que buscamos luego, ¿sí? Eso de la compresión de los senos hacemos si estamos ante un cuadro, por ejemplo, de sinusitis, ¿verdad? Obviamente le vas a comprimir, ¿verdad? ¿Sí? Si vos estás pensando en eso, ¿verdad? ¿Sí? Después, ¿qué más?
Oreja también, así que el pabellón esté normoinserto, porque eso indica, saben que tiene relación con muchas patologías congénitas, ¿verdad? Aparte de eso, si el conducto auditivo está permeable también, ¿verdad? Si no tiene secreciones, ¿verdad? ¿Sí? Si no hay dolor a la presión del trago, ¿verdad? De repente eso uno no describe tanto en el examen físico a menos que esté pensando en una otitis, ¿verdad? Entonces sí vas a describir, tiene dolor a la presión del trago, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo me dijiste, doctora, lo que es el normal? ¿Normo? Normo inserto. Pabellón auricular normo inserto, ¿verdad? ¿Así? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que está insertado en el No, lugar que tiene que estar, ¿verdad? O sea, que no tiene acá sobre oreja o acá, ¿verdad? ¿Sí? Que contiene una línea, ¿sí? Sin alteraciones también solemos poner, ¿por qué? Porque están los que tienen los pabellones atrofiados y eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿la audición o el pabellón? No, el pabellón. El pabellón auricular tiene que estar normo inserto sin alteraciones, ¿verdad? Conducto auditivo externo permeable, sin secreciones, ¿verdad? Y por eso te describe ahí, ¿verdad? ¿Vos querés que te describa yo un examen físico normal? Eso es lo que vos estás haciendo, ¿por qué? Sí, bien, anoto. Bueno, y vamos a empezar entonces bien desde arriba. Cabeza va a poner entonces normocéfalo, normocráneo. ¿Sí? Después, Sin deformidades, ¿sí? con implantación. Pilosa, acorde a edad y sexo. Eso es discutible porque a veces se pone acá y a veces se pone también en piel y faneras, ¿verdad? Porque faneras pues entra todo lo que es tegumento, que es pelo, uñas, todo eso, ¿verdad? Pero igual, está bien, si ella les puso acá, está bien. ¿Sí? Implantación pilosa acorde a edad y sexo y la facies simétrica en este caso, ¿verdad? ¿Sí? Simétrica no normal. Sí. Eso también pueden describir acá o pueden describir en sistema nervioso central, igual. Después, Y frente, y cara asimétrica le pueden poner, o sin lesiones. No, es el caso de nuestro paciente, estamos poniendo normal. no normal. Sí. Después, Después ya está aparato ocular. ahí cejas y pestañas presentes. Cejas Sí, y es lo que pestañas, estoy viendo. cejas y pestañas presentes. Y si es falso, doctora. ¿Eh? Si son falsas. También están presentes. Bueno, si vos ves que no tiene pelo, tenés que decir que tiene una alopecia, ¿verdad? Pero por lo general las mujeres se pintan las cejas, pero no es porque no tienen pelo, sino que es porque no tienen más color, por ejemplo, ¿entendés? ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Pero con la edad se pierde el pelo de las cejas, ¿sí? Bueno, cejas y pestañas presentes, párpados no hematizados, que es lo que más usamos, porque lo que más buscamos es eso, ¿verdad? Y ahí sí es que obviamente si ven un párpado que no se abre, si tiene describen ptosis palpebral o edema bipalpebral, bilateral, ¿verdad? Pero por lo general en un examen físico normal decimos cejas y pestañas presentes, párpados no hematizados, ¿verdad? ¿Sí? Genial. ¿Y la conjuntiva? Conjuntiva normocoloreada, que quiere decir que no está pálido, ni tiene secreción, ni está congestionado. Normocoloreada. Conjuntiva normocoloreada. Después ponemos pupilas iguales, simétricas y reactivas a la luz. Concéntricas, iguales, simétricas y reactivas a la luz. Pupilas iguales concéntricas. Sí, simétricas y reactivas a la luz.
¿Eso qué quiere decir? Que están iguales las dos, que están redonditas, ¿sí? Y que responden. Sí. Profe, ¿y la simetría con la igualdad, cuál va a ser la diferencia? Es la respuesta al reflejo pupilar. Vos si es que vos podés mirarle, ¿verdad? Al paciente y tiene igualitas las dos pupilas, pero de repente no puede, una no responde al reflejo, es consensuado, ¿te acordás? Si vos haces para dilatar uno, el otro también se tiene que dilatar, ¿sí? Dije, pero bien consensuado. Para mí que sí. Consensuado se llama reflejo consensuado, eso no me acuerdo también, pero ¿te acordás de eso, verdad? O sea, vos al tratar, si vos iluminás, por ejemplo, para que se vuelva una pupila, la otra también tiene el mismo reflejo, ¿sí? Y en las lesiones cerebrales puede haber que vos ilumines una y la otra no responda al reflejo, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Y fondo de ojo, doctora, ¿a qué le ponemos? Y fondo de ojo si hiciste, y si no hiciste, no le pongas, ¿sí? Ahí pueden poner visión conservada o visión disminuida o ceguera bilateral, ¿verdad? Pero pueden poner visión conservada, ¿verdad? Arriba en lo que nos pusimos en audición, tienen que poner audición conservada o pueden poner hipoacusia al lado derecho, hipoacusia, ¿entendés? Sí. Vamos abajo de eso. Más abajo o más arriba, pero me quiero más arriba. Ah, bueno. Y después subimos y empezamos. Ah, sí, sí, me confundí. Sí, sí. Pensé que ya pasamos. Y eso. ¿Sí? Visión conservadora, sí. Después, nariz. Nariz, forma y tamaño conservado, a menos que haya una deformación de su nariz, ¿verdad? Forma y tamaño conservado. Fosas nasales libres y permeables. No hay o sin aleteo nasal, pueden poner, ¿verdad? Sin dolor a la palpación de los senos. Y ahí, por lo general, lo que hacemos es niega alteración del olfato, pero pueden no ponerle también, porque eso es difícil, o sea. ¿Sí? Después orejas, pabellón auricular normoincerto, sin alteraciones, conducto auditivo externo permeable, sin secreciones, y ahí es audición conservada, o si el paciente tiene una alteración, que por lo general los adultos mayores te dicen, luego de este lado no escucho bien, háblame de este lado, qué sé yo, así, ¿verdad? O también ustedes tienen que mirar cuando le habla, el que no escucha bien, acomoda la cabeza, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, si ustedes ven, entonces prueben un poco la audición y para ver si tiene o no una hipoacusia, que eso es normal en el adulto mayor, ¿verdad? Después, boca. Ahí por lo general ponemos labios no coloreados. Después pones cavidad bucal o piezas dentarias, perdón, piezas dentarias en buen estado de conservación, regular estado de conservación o como quieran poner, ¿verdad? Piezas dentarias en buen estado de conservación, vamos a ponerle que tiene buenos dientes, ¿verdad? Si le faltan dientes, ahí tienen que decir, ¿verdad? Y ahí punto lengua, aparte lengua húmeda, no saburral, ¿verdad? Que quiere decir que no. ¿No? No saburral. Saburral es cuando está así blanca la lengua, que es por lo general el paciente deshidratado, ¿sí? Después, y pueden poner faringe. Ahí por lo general ya hablamos. Si es que hay lesiones, vos tenés que describir lesiones del paladar. Si no, pueden poner que está conservado y también faringes no congestivas, porque lo que buscamos más es faringe congestiva, ¿verdad? Faringe no congestiva, eso por lo general. Cuello, y ahí tienen que decir cilíndrico, simétrico,
No presenta ingurgitación yugular. Cilíndrico, simétrico, no presenta ingurgitación yugular. ¿A cuántos grados? Porque ahí tiene que decir a cuántos grados. Por lo general, 45 grados, ¿verdad? Punto seguido. La glándula tiroides, por lo general, no se ve ni se palpa, ¿verdad? Entonces tienen que poner ahí glándula tiroides, no se ve ni se palpa, o se ve y se palpa, o lo que ustedes encuentren, pero por lo general no se ve ni se palpa. Y también los ganglios no se ven ni se palpan. Después, no sé, ese también es, eso, no se ocultan soplos. Profe, hay que poner que soplo en la carótida. No, no se ocultan soplos, nomás está bien. ¿Por qué? Porque a ver, también por la tiroides. Muy bien. Porque un estado hipertiroideo, por ejemplo, como el Graves vaso, que es una glándula muy, muy irrigada, se puede llegar a ocultar soplos, ¿entendés? Bueno, después, Después está aparato respiratorio. respiratorio, fosas nasales ya no van a describir más, porque eso está arriba ya, ¿sí? Acá es solamente tórax ya, ¿sí? ¿Sí? Entonces, solamente tórax. De ahí ustedes ponen tórax simétrico o asimétrico, ¿verdad? ¿Sí? Si es que ven algún tipo de tórax diferente, por ejemplo, un tórax en tonel, eso ahí describen, ¿verdad? Nosotros ponemos tórax simétrico que excursiona con los movimientos respiratorios. Excursión. Sí, eso quiere decir que tiene movimiento, se está moviendo al respirar el paciente, ¿sí? O respiratorios. Sí, sin abombamientos ni retracciones, o sea que no tiene una retracción ni abombamiento. Profe, ahí con los movimientos respiratorios, ¿verdad? Sí, respiratorio. Simétrico que excursiona con los movimientos respiratorios sin abombamientos ni retracciones. Sensibilidad conservada. Ahí también pueden poner, antes de esto, eumneico, ¿verdad? Si es que el paciente está taquipneico, ponen taquipneico, ¿verdad? Eumneico es cuando el paciente está respirando normal, ¿verdad? Antes de sensibilidad. Antes de... Euneico. Eupneico. Sensibilidad conservada. Y ahí ya empiezan. Expansibilidad conservada, ¿verdad? Vibraciones vocales conservadas. Después, sonoridad conservada. Porque se supone que todo es sonoro, ¿verdad? ¿Sí? Murmullo vesicular y eso. Y murmullo vesicular es lo último, porque ahí vos estás diciendo, primero dijiste, primero a la inspección, simétrico, que excursiona con los movimientos respiratorios, sin abombamientos ni retracciones, eso es inspección, ¿verdad? Después, palpación, ahí ya está la sensibilidad, la expansibilidad, las vibraciones. Después, la percusión, ahí estamos la sonoridad, y ahora es la auscultación, que es lo que voy a decir, murmullo vesicular conservado de vértice a base bilateral. Inclusive se puede describir así.
El tórax a la inspección es simétrico, excursiona con los movimientos respiratorios, no presenta bombamientos ni retracciones, el paciente está euneico. A la palpación, la sensibilidad está conservada, la expansibilidad es conservada, las vibraciones vocales están conservadas. A la percusión, la sonoridad conservada, y a la auscultación, el murmullo vesicular está conservado de vértice a base bilateral. Bilateral te faltó. ¿Entienden? Ustedes se puede escribir así. O se puede escribir así como anotó Jorge, que está todo seguido. Se subentiende ya que ustedes saben que primero la inspección, después la palpación, después la percusión y último la auscultación, ¿verdad? ¿Sí? Esto de bilateral, ¿dónde pongo, profe? Acá. Ahí. Bueno. Y ahí, aparato cardiovascular. Lo primero, otra vez, ¿ves? A la inspección, ictus cordis no se ve ni se palpa, ¿verdad? Y ella está diciendo inspección y palpación. Ictus cordis no se ve ni se palpa porque por lo general el ictus cordis no se ve ni se palpa. Solamente se ve y se palpa en los pacientes muy delgados, ¿sí? O en los estados hiperdinámicos, ¿verdad? Ponemos eso, doctora. No, yo le estoy contando nomás a ustedes. Pero para describir, ictus cordis no se ve ni se palpa. Anota eso, Jorge. Ictus cordis no se ve ni se palpa. Después, punto seguido. R1 y R2, que son los ruidos cardíacos. R1 y R2, normofonético. Ritmo regular. Pueden poner igual acá si tienen la frecuencia cardíaca o si no, no importa, porque se supone que al principio en signos vitales ya pusieron, ¿sí? Si quieren, si no, no. Entonces, ritmo regular, no se ocultan soplos ni galopes. Doutora, mas se agarrarmos este caso que você passou, em este caso, então, é R1 e R2 hiperfonéticos, não? Sí, este era R1 y R2 hiperfonético, ritmo irregular, ¿sí? En este caso que pasamos, ¿sí? Então, ahora solamente como ejemplo. Como ejemplo, ¿sí? Como Ok. ejemplo. Después, no se ocultan soplos ni galopes. Hay punto aparte, punto seguido, ¿verdad? ¿Sí? Cuello ya no van a describir acá, porque ustedes en cuello ya describieron si hay o no ingurgitación yugular, ¿sí? Acá sí van a describir el pulso, ¿sí? Entonces van a describir un pulso primero, van a palpar. Pulso radial derecho, ¿verdad? ¿Sí? Pulso radial derecho y se abrevia también PRD y todo el mundo entiende ya, ¿sí? Pulso radial derecho sincrónico con el área central y con el área opuesta se llama, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que con el izquierdo también es sincrónico, ¿sí? Pulso radial derecho sincrónico con el área central y con el área opuesta. ¿Se entiende? Inclusive también se puede poner sincrónico con el área central y demás pulsos periféricos también se puede poner, ¿sí? ¿Y le pongo eso nomás ya? Sí, cualquiera de los dos puede poner. Ahí terminó. Sí, ahí estamos. Axilas, eso si hay adenomegalias. Sí. Si No se ahí palpan ganglios. Y ahí poner no se palpan ganglios. O no se palpan adenopatías. O sin alteraciones también puedes poner, porque de repente puede tener una cicatriz en la axila, que sería una deformación, algo, ¿verdad? Un quiste, no sé. Entonces, sin adenopatías, sin alteraciones. Mamas se escribe ahora porque es en tórax, ¿verdad? Simétricas. La verdad que por lo general no se describe a menos que haya una alteración, ¿verdad? Piel conservada, tamaño, pueden poner tamaño y forma conservado.
piel sin alteraciones. No se palpan no se palpa tumoración. Bueno, después abdomen ya. En el abdomen se hace inspección, palpación. O sea, en el abdomen se hace inspección, percusión. No, inspección, auscultación, después percusión y último palpación. Pero igual se describe en este orden. ¿Sí? ¿Se entiende? Al examinar al paciente, ustedes lo primero que hacen es inspeccionar, después auscultar, luego percutir y último palpar, pero se describe igual en orden, ¿sí? Entonces, en la inspección, el abdomen es simétrico, cicatriz umbilical invertida, no presenta cicatrices ni circulación colateral. ¿Sí? Después, a la palpación es blando, depresible, no doloroso, a la palpación superficial ni profunda. No se palpan visceromegalias. No defensa ni irritación peritoneal. Ahí en abdomen, antes tenés que poner, que yo me olvidé, si es plano, globuloso, excavado, cómo es el abdomen. Entonces primero pones, por ejemplo, globuloso o plano. Bueno, ya pusiste ya plano. Si es globuloso, aspensa de tejido celular subcutáneo o aspensa de qué, porque muchas veces puede ser globuloso y tiene una citis gigantesca o tiene un tumor, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces hay que poner aspensa de qué. Ahora pusiste plano. Entonces plano, simétrico, cicatriz umbilical invertida, no presenta cicatrices ni circulación colateral. Eso es la inspección. Blando, depresible, no doloroso la palpación superficial ni profunda, no se palpan visceromegalias, no presenta defensa ni irritación peritoneal. Eso es a la palpación. Ahí en la percusión puedes poner sonoridad conservada. ¿Verdad? Porque describir la percusión del abdomen es difícil, ¿verdad? Porque si se describe, si es que hay por lo general algo alterado, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hay una hepatomegalia, entonces van a tener la matidez en la zona del hipocondrio derecho, ¿verdad? O si hay una tumoración, ¿verdad? Entonces eso es lo que van a describir más que nada, ¿verdad? Después, a la auscultación, ruidos hidroaéreos conservados, o aumentados o disminuidos o ausentes, ¿verdad? Pero conservados o positivos también se le pone nomás. Ruido hidroaéreo es positivo, quiere decir que vos escuchaste ruido hidroaéreo, ¿sí? Positivo o conservados también, cualquiera de los dos. Y puño percusión negativa bilateral se pone. O sea que no le dolió al hacerle la puño percusión. Negativa bilateral. Sí. Y ahí van a poner fosas herniarias libres. Después, tacto rectal no se realiza, o si se realiza, ¿qué encontraron? ¿Verdad? ¿Y qué le pongo? Y por eso le pones tacto rectal no se realiza. Después,
aparato genital. Y por lo general, nosotros ahí describimos acorde a edad y sexo nomás, ¿verdad? A menos que haya alguna alteración, ¿sí? Si, por ejemplo, tiene, no sé, Le mordieron. ¿cómo? Y le mordieron sus amiguitos. Dios mío, Jorge. Sí. Si tiene alguna alteración, pone, ¿verdad? No sé si hay secreción, hay una úlcera, ¿verdad? O tiene alguna enfermedad venérea, que es lo que ustedes encuentran, describen. Pero si no, pueden poner acorde al sexo, se entiende que está conservado, ¿sí? ¿Está bien? Después, sistema osteoartromuscular, ahí ustedes describen, por ejemplo, extremidades simétricas, ¿verdad? Pares simétricas, móviles, pares simétricas, móviles, Extremidades, pares simétricas y móviles. móviles. Eso nomás. Si está bien, sí, extremidades, pares simétricas, móviles, Ya está. ¿sí? Primo cosas. Ah, y no dolorosas también. Acá. Sí, extremidades, pares simétricas, móviles, no dolorosas. Porque lo que se da mucho que en los adultos mayores Su rodilla. las articulaciones son dolorosas, ¿verdad? Entonces hay que describir la articulación, rodilla derecha, dolorosa a la movilización, ¿sí? Después, Primo cosas. piel y mucosa, ahí coloración, o sea, piel y mucosas normocoloreadas. No, ya pusiste la piel y mucosa. Normocoloreadas. Acá ya no me acuerdo, piel y mucosas normocoloreadas. Ah, ahí está, turgencia y elasticidad conservada. ¿Qué es eso, doctora? La turgencia es... Ay, espera que voy a poner mi cámara y te voy a mostrar. Bueno, la turgencia de la piel es esto, ¿verdad? Que vos puedas... Esto es tu... No, es como... Ay, no sé cómo escribir. Es... Para tipo testar la elasticidad, ¿sí? Sí, define mucho el estado de hidratación del paciente. El paciente que está deshidratado, vos le vas a hacer esto y esto no va a volver rápido. ¿Ven cómo vuelve? Se va a quedar ahí. O sea, la elasticidad va a estar disminuida y la turgencia de la piel, que es como que absorba eso, ¿verdad? Como que esto que vuelve a la normalidad. Por la definición en sí, no sé cómo decirle ahora, espérame que un ratito. Eso se ve mucho en los pacientes deshidratados, caquéticos, eso que no tienen esa turgencia conservada. Por lo general está disminuida, ¿sí? ¿Está bien? Sí, bien. Después, Urgencia, entonces, conservada. turgencia y elasticidad conservada. Pueden ponerle ahí signo del pie negativo, por ejemplo, que es lo que yo les mostré ahora, ¿verdad? Ahí. Pliegue negativo. Sí. Y luego neurología. Y ahí es lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Esto ya hicimos ya. Grado 15-15, ¿verdad? Fase simétrica, lenguaje conservado, ¿verdad? Marcha conservada. Pero yo te estoy diciendo un examen físico normal. Así tengo que poner lúcido, ubicado en tiempo, espacio y persona. Glasgow 15-15. Fase simétrica. Lenguaje conservado. Marcha conservada. Pares craneales conservados. Motilidad activa y pasiva conservada.
Tono y trofismo conservado. ¿Pero qué? Tono y trofismo conservado. Reflejos conservados. Babinski negativo. Sensibilidad conservada. Y eso macro. Sin signos meningios ni de irritación endocraniana. Y eso prácticamente es todo. Qué mucho que se escribe. ¿Qué? Qué mucho que se escribe. Se escribe mucho, sí. Pero ahora por lo menos ustedes hacen la historia a computadora. Nosotros hacíamos a mano y te equivocabas, tenías que volver a hacer. Bueno, chicos, acá vamos a dejar la clase, sí, pues yo tengo ya otra clase a la hora, dentro de 3 minutos. Y el diagnóstico de nuestro paciente, ¿cuál fue, profe? Y vamos a seguir discutiendo porque todavía no llegamos al diagnóstico. ¿Sí? Vamos a terminar el caso mañana después de la teórica. ¿Sí? Ok. Dale, profe. Dale, chicos, nos vemos. Gracias, nos vemos. Nos Chao, vemos. Chao, chao. tutora. Chao, Chao. chao. No se olviden de poner presente. Gracias, Jorge. Presente.